Si eres lo que haces y no lo que dices que harás. Si un reloj no determina tu tiempo, pero sí tus objetivos. Si eres de los que no cuenta sus planes, pero muestra los resultados. Este es el lugar. Somos el banco para los que se destacan. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Desde nuestros inicios aprendimos que cuidar nuestro planeta es lo más importante. Por esto nos comprometimos a reducir nuestra huella y fuimos reconocidos como carbono neutro en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Al crecer fuimos más responsables con el planeta y emitimos los primeros bonos azules de Latinoamérica, impulsando proyectos marinos sostenibles. Además, crecemos con la sociedad a través de nuestro programa de finanzas sostenibles, apoyando iniciativas verdes de personas y empresas. La sostenibilidad es parte de nuestra esencia, lo que nos permitió este año ser reconocidos con el primer lugar como banco triple impacto en el país. Queremos hacer más porque merecemos vivir en un mundo mejor. Banco Internacional. Buenas tardes. Banco Internacional les da la más cordial bienvenida. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Durante 49 años de trayectoria, Banco Internacional ha contribuido al desarrollo del Ecuador mediante el crecimiento responsable de sus operaciones, la creación de valor compartido y el acompañamiento a nuestros grupos de interés en la transición hacia un futuro más sostenible. En esta ocasión, nos es grato presentar la conferencia magistral Sostenibilidad, el camino del futuro, a cargo de Pascual Berrone, profesor de la prestigiosa IS Business School y titular de la prestigiosa cátedra Schneider Electric de Estrategia de Negocios y Sostenibilidad. Con un doctorado en Economía de Empresa y métodos cuantitativos, su investigación en estrategia y sostenibilidad ha sido ampliamente reconocida y premiada. Es el autor de numerosos artículos y libros y su voz es respetada y valorada por los líderes empresariales de todo el mundo. Es miembro de varias asesoras y comités científicos y su trabajo ha sido publicado en algunas de las revistas académicas más prestigiosas del mundo. Pero quizás lo más importante es que este hombre ha demostrado una pasión incansable por desarrollar una economía y una sociedad más sostenibles. Para asegurar que la charla tenga mejor fluidez, les solicito hagan sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Las mismas que al final de la intervención serán compartidas con nuestro conferencista. Pascual, bienvenido y gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todo el equipo del Banco Internacional y sobre todo muchísimas gracias a los que están hoy aquí. Sé que no es fácil encontrar una hora en un jueves por la tarde. No sé si pasa lo mismo en Ecuador que en España, pero nosotros un jueves por la tarde ya estamos planificando a ver si podemos o no podemos disfrutar del fin de semana, ¿no? Por lo tanto, se agradece vuestra presencia. Y debo reconocer que juego con algo de ventaja, porque me han pedido que hable de un tema que no solamente me apasiona, sino que deberías llenarnos de ilusión, ¿no? Que es la idea de sostenibilidad, porque en el fondo el concepto de sostenibilidad nos hace una promesa que es difícil negarse, ¿no? Que es la promesa de que podemos tener un mejor planeta, un planeta que se desarrolle tanto económicamente como socialmente como medioambientalmente. Y de esta manera tendremos un planeta que no solamente sea viable, sino que además sea más justo y más habitable. Esta idea, estos tres pilares, en el mundo de los negocios ha recibido distintos términos, ¿no? Como las 3 P's o las 3 E's, ¿no? Propósito, planeta o personas, o economía, ecología y equidad. Esta es una de las definiciones más clásicas del concepto de estrategia. Y la otra definición clásica del concepto de sostenibilidad. Y la otra definición de sostenibilidad, a la cual seguramente estamos acostumbrados, es la que nos dio Naciones Unidas a finales de los años 80, la Comisión Brundtland, que dijo: desarrollo realmente sostenible en tanto y en cuanto seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad que tengan nuestras futuras generaciones de hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, la idea de sostenibilidad es un planeta mejor para nosotros y para los que vendrán, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Como bien decía el director general de IKEA, el consejero delegado, ¿por qué es importante la sostenibilidad? Simplemente porque soy padre de 3 hijos, ¿no? Entonces, tiene este compromiso intergeneracional. Claro,
esto, vamos, ¿quién puede estar en contra? ¿Quién puede entrar en contra de esto? Pero veréis que yo soy un poquito más escéptico, porque la pregunta que siempre me hago es la misma. ¿Cuánto voy a tener que esperar para tener ese mejor planeta, ese mejor mundo, ¿no? Y normalmente cuando hago esta pregunta, la gente me dice, mira, tenemos el grupo de los positivos y de los optimistas que dicen, pues mañana, ¿no? De aquí a un año vamos a estar mejor social, medioambiental y económicamente. Luego está el grupo de aquellos que dicen, son un poco más cautos y dicen, vamos a tener que esperar un poquito más, vamos a tener que esperar entre 5 y 10 años. Luego están aquellos que yo denomino optimistas de largo plazo, ¿no? Que dicen, mira, como mínimo una década, dame 10 años y vas a ver que vamos a estar mejor. Y luego están los pesimistas, ¿no? Aquellos que dicen, un mejor planeta, lo siento, pero no lo vamos a ver mientras vivamos. Me gustaría que cada uno en su trabajo, en su casa, de donde estéis conectados, piense en qué grupo se ubicaría, ¿no? ¿Sois optimistas de corto plazo? ¿Son más realistas? ¿Sois pesimistas? ¿Por qué os pregunto esto? ¿Por qué os hago esta reflexión? Bueno, porque para ver si estáis en línea o no con lo que dice nada más y nada menos que National Geographic. National Geographic, seguramente todo el mundo la conoce, esta institución dedicada a la divulgación científica, hace un tiempo publicó en una de sus revistas una edición especial donde habla de la guía del optimista. Según National Geographic, tenemos todo lo que hay que tener para salvar el planeta. Tenemos la tecnología, estamos concientizados, sabemos que las políticas actuales van en la línea correcta, por lo tanto, ellos hablan del año 2070. Estos son optimistas de largo plazo. Pero para el 2070 vamos claramente a tener un mejor mundo. Y de nuevo, ¿qué es un mejor mundo? Un mundo en donde la economía, la sociedad y el medio ambiente estén de la mano. Pero esta gente es muy lista, esta gente es muy inteligente, ¿no? Dice, bueno, igual es verdad esto que digo o igual no. Y en la contraportada lo que hicieron es la guía para el pesimista, y en donde justamente argumentan lo contrario. Dicen, bueno, pues a pesar de tener la tecnología, a pesar de tener la regulación, a pesar de estar aparentemente tomando decisiones, no estamos haciendo las cosas bien y por lo tanto para el año 2070 simplemente es que no va a haber planeta del que disfrutar. ¿Quién tiene razón? Pues probablemente parte y parte, ¿no? Esto es algo salomónico si queréis, pero en el fondo es lo que se conoce como la paradoja de la prosperidad. Clayton Christensen, quien era un profesor de Harvard, hablaba de esto que resulta paradójico, ¿no? Desde un punto de vista histórico, la humanidad nunca ha generado tanta riqueza, nunca ha tenido tanta esperanza de vida, nunca hemos sido tan tecnológicamente avanzados y en paralelo nunca hemos sido ni tan desiguales ni hemos estado tan contaminados. Yo debo reconocer que si tuviese que elegir uno de los 4 grupos, ¿no? me ubicaría en el grupo D. Soy de los pesimistas. Es algo que, por cierto, mi mujer siempre me reclama, me dice, Pascual, tú tienes la habilidad de ver siempre el lado oscuro de las cosas. Le he prometido que voy a cambiar, estoy intentando cambiar, pero también es cierto que siempre le respondo con la misma respuesta, que es con la definición del pesimista. ¿Qué es en el fondo un pesimista? Un optimista con experiencia. Pero bueno, vamos a intentar ser optimistas, pero dejadme que os cuente por qué soy pesimista. Y en parte soy pesimista porque los problemas que intenta atajar la sostenibilidad son de una enorme complejidad. Tomemos, por ejemplo, el cambio climático. Cambio climático, esto que antes no sabíamos si existía o no existía, si era verdad, si nos lo inventábamos, hoy más que nunca sabemos que es una realidad. Sabemos que el número de olas de calor no solamente son más frecuentes, sino que duran más tiempo. Hemos tenido en los últimos años récord de inundaciones. Hemos tenido lo que se conoce como incendios de sexta generación. Los que sigan las noticias seguramente habéis visto lo que está pasando en Canadá con incendios que no son, con cientos de incendios que no pueden ser controlados. Seguramente alguno recuerde lo que ocurrió en el 2019 en Australia, ¿no? Ese incendio que tenía el tamaño de toda Irlanda. O sea, imagínate todo un país quemado y abrasado por las llamas, ¿no? Y esto es fundamentalmente por el cambio climático, es generado por el calentamiento global. Fíjense en este gráfico que está aquí abajo a la izquierda.
Es un ejercicio que hizo uno de los institutos asociados a la NASA y donde midieron mes a mes durante los últimos 140 años la temperatura. Y fíjense lo que pasa a partir de ahora, a partir de finales del siglo pasado y estas 2 primeras décadas, cómo la temperatura ha crecido de manera prácticamente exponencial. Habrá que ver si es exponencial o si es lineal, pero claramente ha habido un cambio de tendencia en la temperatura del planeta. Ya hemos consolidado, simplemente para que sepamos, hemos consolidado un aumento de 1,2 grados respecto a niveles preindustriales. El compromiso de París dice que deberíamos intentar no superar el 1,5. De momento no vamos por buen camino. Algunas voces ya nos dicen que el 1,5 no lo vamos a alcanzar. Deberíamos estar satisfechos si para el año 2050 no superamos los 2 grados. ¿Y eso qué impacto tiene? Pues tiene un impacto importante en distintas partes del mundo. Por ejemplo, las sequías en zonas donde históricamente no ha habido sequías, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el mapa de Sudamérica. Fíjense, toda la parte roja, que es Uruguay, Argentina, la parte más fértil de la región, donde hay, bueno, pues todo el grano y el ganado de la región, buena parte se produce en esa zona con alto riesgo de sequía. Y alguien seguramente, la mayoría de vosotros estaréis mirando, bueno, a ver dónde está Quito, dónde está Guayaquil, a ver si hay algún punto rojo, a ver, ¿me debo preocupar o no me debo preocupar? Hombre, hay algún punto naranja, y podríamos decir, bueno, pues no lo estamos haciendo tan mal en el Ecuador, o no nos está afectando tanto, pero si miramos el histórico del país, fíjense que Ecuador, pues claramente durante los últimos años, no solamente ha alcanzado ese grado adicional respecto a los históricos preindustriales, sino que lo ha superado en algún caso, en algún año, de manera significativa, perdón. Entonces, bueno, pues esto es un tema. Y claro, ¿qué impacto tiene esto? Pues tiene una serie de impactos. Tiene una serie de impactos en la biodiversidad. No sé si estáis familiarizados con el índice del planeta vivo o el Living Planet Index, que ha estimado que en más de 30.000 especies de flora y fauna se ha reducido en hasta un 70%. Estamos hablando que prácticamente 30.000 especies están diezmadas. Y si no te importan los animales, si no te importan las plantas, piensa en el impacto que tiene en nuestra salud. Uno de los grandes problemas que genera la contaminación son problemas respiratorios que actualmente se estima que causan de manera prematura unos 9 millones de personas. En Latinoamérica estamos hablando de aproximadamente unas 500.000 muertes prematuras por año, simplemente por la mala calidad del aire. La Organización Mundial de la Salud hace un pequeño ejercicio todos los años de medir la calidad del aire en distintas ciudades, en más de 2.000 ciudades del mundo, y en el último informe nos decía que más del 88% de la población que vive en ciudades en el mundo respira aire contaminado, aire que está por encima del límite máximo establecido como saludable. Eso quiere decir que probabilísticamente estamos en regiones donde estamos respirando aire contaminado. ¿Por qué es esto? Bueno, yo pertenezco al mundo académico, al mundo científico, como decía Alejandra, parte de mi tiempo lo dedico a hacer investigación, y debo reconocer que en el mundo científico rara vez coincidimos en algo. Rara vez. Por cada trabajo que hago, por cada teoría que propongo, pues hay otra persona en otra parte del mundo que propone exactamente lo contrario. Pero cuando hablamos cuál es la causa de este cambio climático, el 99% de los estudios realizados y publicados en revistas de prestigio en el mundo, el 99% dice esto es causa humana. Porque la gente dice, no, es que estos son ciclos naturales, a veces vamos por ciclos fríos, a veces ciclos cálidos. Estamos, de hecho, pasando por un ciclo terrestre frío. Deberíamos estar con más frío, no deberíamos tener calentamiento global en absoluto. Por lo tanto, probablemente el calentamiento global sea más del que se está estimando actualmente. ¿Por qué es esto? Por la actividad del hombre. Tenemos sistemas productivos y de consumo que son, por un lado, altamente ineficaces y por otro lado, son muy poco sostenibles. Sistemas de producción que generan muchísimos desechos. Un caso
clásico es el plástico, ¿no? Menos del 7% del total plástico generado se recicla. Eso significa que más del 90% termina en vertederos, termina en nuestros ríos, termina en nuestros mares, en los océanos. McKinsey, la consultora de estrategia más reconocida del mundo, hizo una estimación. Dijo, para el año 2025 es pasado mañana, estamos en el 23, ya estamos casi tocando la segunda parte del 23. Para el año 2025, por cada 3 toneladas de peces en nuestros océanos, vamos a tener 1 tonelada de plástico. Esto significa que si vamos a pescar con nuestros hijos, pues tenemos un 25% de probabilidad de sacar una botella de plástico. Los últimos estudios sobre microplásticos, estos trocitos de plástico que miden menos de 5 milímetros, se han encontrado en 8 de cada 10 personas en la dermis, en la piel de las personas. Un 80% tenemos plástico en la piel. Se han encontrado microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas. Esto significa que la última barrera que protegía a nuestros bebés no natos, pues está contaminada. Y el último informe que ha salido aquí, pues ha encontrado microplásticos en el agua que en principio es potable. No sé cómo nos sentimos con la idea de tener plástico en nuestro cuerpo, pero a mí por lo menos me deja bastante incómodo. Y por el lado del consumo somos extremadamente poco sostenibles. No sé si estáis familiarizados con este concepto del Earth Overshoot Day, ¿no? Que es un ejercicio que hace una ONG que consiste en lo siguiente, es un presupuesto de recursos naturales. Entonces dice, ¿cuál debería ser el presupuesto a nivel global de recursos naturales de tal manera que le dé tiempo a la Tierra a regenerarse? Y calculan el día en que se consume ese presupuesto. Y esto lo hacen a nivel global y lo hacen por países. Este año, el 2023, vamos a consumir nuestro presupuesto el día 27 de julio. Nos queda prácticamente un poquito más de un mes. No sé cuántos de ustedes trabajan con presupuesto, pero ¿qué pasa cuando tu presupuesto se acaba? Pues pasa fundamentalmente 2 cosas. Puedes hacer 2 cosas, no hay más. O paras y dices, mira, me quedo aquí, ven el año que viene, cuando me aprueben el presupuesto del año que viene, a ver si te puedo atender y te puedo servir. O lo que hacemos es pedir prestado. Pedimos prestado con la promesa de que ya compensaremos el año que viene. Y esto es lo que venimos haciendo desde el comienzo de la década del 70. Venimos pidiendo prestado año tras año para poder abastecer y suministrar la demanda de consumo que tenemos en la actualidad. Debo decir que Ecuador lo hace particularmente bien en este sentido, porque el día en Ecuador que consumís el presupuesto de recursos naturales es el 6 de diciembre. Habéis cubierto prácticamente todo el año calendario. Pero claro, cuando hablamos de sostenibilidad no solo es un tema de medio ambiente, hablamos también de problemas sociales, ¿no? Los movimientos que hay en contra de la discriminación racial, la discriminación de género, cómo ha sido el crecimiento urbano en los últimos años, sobre todo en ciertas regiones, de una manera muy desordenada, muy desigual, con niveles de polarización más altos que nunca. Hay países que los niveles han alcanzado récords y en buena medida explicado por una creciente desigualdad. Esta foto que quiero agrandar para que se vea un poquito mejor, seguramente la habéis visto antes, ¿no? Esta de aquí. No sé si identifican qué ciudades, podría ser muchas ciudades, esta es una realidad de muchas ciudades, pero vemos uno de los barrios más residenciales de la ciudad de Sao Paulo, esto es en Brasil. Fíjense, aquí tenemos pista de tenis, tenemos piscina, de hecho tenemos una piscina por balcón, para que se vean, esto es clase, ¿no? Justo al lado de una favela, ¿no? Uno de los barrios más deprimidos de la ciudad. Esta foto es antigua y por cierto, es la foto paradigmática o prototípica que se utiliza a la hora de hablar de desigualdad. Pero claro, esta foto es antigua, esta foto es del año 2004.
Esta la sacó un fotógrafo de origen brasileño que decidió dar la vuelta al mundo fotografiando ciudades y su desigualdad. Y un colega de este señor, americano, en el año 2020 decidió replicar esas fotos para ver cómo habían cambiado estos lugares. Entonces, 16 años después, este mismo lugar se ve de esta manera. Y no sé qué ve, cada uno aquí ve cosas diferentes, ¿eh? El otro día presentaba esta imagen frente a una empresa dedicada a la construcción de edificios y al negocio inmobiliario y me decía, pero mira, Pascual, ¿cómo ha mejorado ese lugar? Tenemos pista de tenis nueva, tenemos el edificio totalmente pintado, han puesto alguna reja ahí para protección, han puesto esos árboles, un poco separando más. Y alguien dice, pero fíjate que a la izquierda pues está más grande, ¿no? El barrio, la favela ha crecido de manera importante. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que hay problemas que son estructurales y que aunque le demos tiempo son muy difíciles de cambiar. Y aquí podríamos seguir hablando horas, ¿eh? Me han pedido que hable 50 minutos o una hora. Bueno, pues podemos hablar de los problemas de migración que tenemos. Aquí en Europa es un problema grave que no hemos sido capaces de resolver, los conflictos bélicos, y cada vez más estos conflictos tienen impacto internacional, como es el caso de la guerra de Ucrania. ¿O cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, a pesar de tener la capacidad para alimentar prácticamente 1,5 veces la población del mundo, la malnutrición todavía siga siendo responsable de casi la mitad de las muertes de niños de menos de 5 años en todo el mundo? Y no quiero deprimir a nadie, ¿eh? Creo que no me han pedido que deprima a nadie, pero creo que esto es una realidad y desde un punto de vista de profesor de escuela de negocio, y creo que la audiencia que está aquí es lo que realmente le interesa, ¿y esto cómo impacta en mi negocio? ¿No? Impacta de distintas maneras, ¿no? Desde un punto de vista de mercado impacta porque los clientes cada vez más son sensibles a estos aspectos. Como bien dice esta viñeta, dice, me temo que son malas noticias, se rumorea que los consumidores están comenzando a darse cuenta de lo que realmente importa. Cada vez más nos piden, ¿no?, que nuestras organizaciones cumplan con ciertos criterios a nivel social y medioambiental. Lo que no está del todo claro es si están dispuestos a pagar más por esos productos y servicios que nos demandan, ¿no? De hecho, yo tengo 2 colegas canadienses en la Universidad de British Columbia en Vancouver, que hace un par de años publicaron un artículo en donde hablan de una paradoja frustrante. Dice, mira, tenemos una gran cantidad de consumidores, cada vez más son los que nos piden que seamos verdes y que seamos socialmente responsables, pero no están dispuestos a pagar por ese elemento, ¿no? Que es, desde un punto de vista puramente de negocio, es el peor cliente que puedes tener, ¿no? El que te pide mucho y el que no está dispuesto a pagar. También tenemos que enfrentar enormes presiones desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? Cada vez más ONGs, cada vez más asociaciones sin fines de lucro están reclamando a las empresas. De hecho, el número de ONGs en los últimos 10 años ha crecido de manera exponencial, y donde también hay un movimiento activista representado en esta señorita que ven aquí. No sé si la conocen, su nombre es Greta Thunberg, ha sido la persona del año en el año 2019 según la revista Time. Y es, por cierto, Greta Thunberg es una joven sueca que empezó haciendo una huelga de hambre en las calles de Estocolmo, y luego pues cobró importancia internacional porque bueno, pues enfrentó a varios líderes tanto gubernamentales como empresariales, ¿no? Es un personaje que también genera bastante polarización. O amas a Greta y es lo mejor que le ha pasado al mundo, o la odias, ¿no? No hay punto medio aquí, ¿no? Lo que sí está todo el mundo de acuerdo es que no quieres que Greta te señale, ¿no? Porque si te señala Greta vas a tener un problema reputacional enorme, ¿no? Le ha pasado, por ejemplo, a una empresa grande como Siemens, ¿no? Por otro lado, también los gobiernos, ¿no? Los gobiernos cada vez más van aprobando legislación en línea con la sostenibilidad. Fíjense tanto en el gráfico de la derecha, que son las regulaciones voluntarias, es decir, aquellas que hacen las propias industrias, como la de la izquierda, que son las obligatorias que hacen los gobiernos, ha ido creciendo
en distintas partes del mundo, particularmente en Europa. ¿Y por qué digo Europa? Porque normalmente mucha de la legislación en Latinoamérica sigue e imita lo que se hace en algunos países europeos. Por lo tanto, no sé exactamente cuál es el estado regulatorio actual en términos de sostenibilidad en Ecuador, pero si no está, vendrá. Tengo un amigo que habla del tsunami regulatorio que se viene a nivel global. Y lo mismo los empleados, ¿no? Los empleados cada vez más nos piden que nuestras empresas cuando ven las ofertas, ¿no? Parte es el sueldo, parte son las condiciones laborales, pero también cada vez más nos piden que los valores estén alineados con esta idea de sostenibilidad. Un ejemplo, lo que le pasó a Amazon antes de la pandemia, ¿no? Una empresa que da condiciones laborales muy favorables a sus empleados, por primera vez se enfrenta a una huelga, y no era por las condiciones laborales, era por la falta de compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Y lo mismo ocurre con los inversores y accionistas. Cada vez más los inversores están identificando cuáles son las empresas que lo hacen bien y cuáles no lo hacen tan bien desde un punto de vista de sostenibilidad, para invertir en aquellas que en principio lo hacen bien, ¿no? Y claro, ¿cómo responden las empresas? Bueno, pues con compromisos, ¿no? Muchas empresas han adoptado como marco de referencia los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente todo el mundo conoce, porque es la agenda que se aprobó en el año 2015 por Naciones Unidas por unanimidad, en una de las pocas cosas en donde 193 naciones han acordado sin dudarlo el plan de los 17 objetivos, ¿no? Es la visión que el mundo tiene, que el planeta debería ser para el año 2030. Muchas empresas han adoptado, veíamos el vídeo del banco, ¿no? Como con ciertos compromisos vinculados con la sostenibilidad, con el progreso social. Empresas conocidas como Microsoft han asumido compromisos que son, me atrevería a decir, demasiado ambiciosos, porque quieren ser carbono negativos. ¿Qué significa carbono negativo? Que no solamente van a ser carbono neutro, es decir, que pues, ¿no? Al final del día, entre lo que sale y lo que capturan, pues será cero, sino que quieren compensar todas aquellas emisiones que han producido desde su fundación en 1975, ¿no? Por lo tanto, tienes que ser durante un tiempo carbono, tienes que ser neto positivo, ¿no? Tienes que pasarte para poder compensar. Entonces, Pascual, ¿por qué eres pesimista si estamos haciendo cosas, ¿no? Bueno, porque cuando miramos los indicadores, desafortunadamente no parece que vayamos por buen camino. Este señor está al punto, está muy cerca de la desesperación. Este señor es Antonio Guterres, quien es el secretario general de Naciones Unidas, y vemos cómo es el responsable de que la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se cumplan, ¿no? Y 2 años luego del lanzamiento del plan, su mensaje era: bueno, el ritmo de progreso es un poco más lento de lo que nos gustaría para alcanzar nuestros objetivos, pero en la última cumbre dijo: estamos en una carretera al infierno climático con el pie en el acelerador. No sabe ya qué decir para convencernos de que tenemos que hacer algo. ¿Y esto es por qué? Bueno, por lo que yo llamo los 7 pecados capitales de la sostenibilidad, ¿no? Nuestras empresas muchas veces tienen buenas intenciones, pero sufren algunos problemas, ¿no? Y me gustaría brevemente comentar estos siete problemas. El primero es no tener claro el por qué las empresas hacen esto. Yo tengo la suerte de trabajar en una escuela de negocios, una conocida escuela de negocios aquí en Europa, y por lo tanto estamos en contacto a diario, cotidianamente, con empresarios, directivos de empresas, y siempre les pregunto: ¿por qué tu empresa ha decidido adoptar una estrategia de sostenibilidad? Y casi invariablemente la respuesta es siempre la misma. Son una de estas 5 elementos. Yo les llamo el modelo de las 5 R's. Es por la regulación, me lo obliga la ley, no quiero, pero me lo obliga la ley. Por un tema de reputación, de imagen, de legitimidad, tengo que parecer que soy socialmente responsable. Por una expectativa de retorno, es decir, esto me va a generar algún tipo de rentabilidad, ya sea
vendiendo más o alcanzando nuevos segmentos o reduciendo costes, o por un tema de responsabilidad, simplemente es lo que hay que hacer, es lo que toca, ¿no? O por la idea de repensar el futuro. Mira, si no hacemos esto, pues al final del día pues vamos a tener un problema. Si se fijan, aquí tenemos dos ejes, un eje vertical que me mide de alguna manera qué tan sensibles son las empresas a esto. Si alguien simplemente lo hace por un tema de regulación, no es que le interese particularmente, ¿no? Si lo hace por temas de valores, pues seguramente la importancia será más alta. Pero tenemos otro eje, que es el eje horizontal, que es el nivel de esfuerzo y de compromiso necesario. Y vemos que van un poco de la mano, ¿no? Hay una correlación lineal entre estos dos. ¿Por qué me gusta mostrar este gráfico? Porque muchas empresas se posicionan o aquí, es decir, es un tema importante, pero no estamos haciendo el esfuerzo necesario, y esto en el fondo lo que genera es una enorme frustración. Si hay alguien aquí seguramente responsable de temas de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, de ESG, seguramente estén en esta situación. Mira, yo sé que esto es importante, pero no siempre tengo las personas, no siempre tengo el talento, no siempre tengo los recursos, no siempre tengo la financiación que necesito para hacer lo que quiero, ¿no? Pero estar en esta parte también es un problema, porque claro, si para ti no es importante y estás dedicando mucho esfuerzo y mucho dinero, la gente también se frustra, ¿no? Y se desengancha, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender muy bien por qué lo hacemos. Y esto es importante porque, por un lado, me va a definir cuánto esfuerzo voy a tener que hacer, pero por otro lado, me va a decir, bueno, al final, ¿por qué lo estoy haciendo? Si lo hago por obligación, lo hago por un tema transaccional, porque creo que voy a ganar algo, o lo hago por convicción. Hacemos encuestas de forma recurrente y desafortunadamente muchas de las empresas se ubican aquí, ¿no? En esta parte de aquí, por regulación, por reputación, alguno espera algún retorno. Claro, cuando haces las cosas por obligación, ¿cómo las haces? ¿No? Arrastrando los pies. Ahora, cuando lo haces por convicción, ¿cómo las haces? Te entregas, ¿no? Vas con todo, ¿no? El segundo problema es lo que yo llamo el problema de selección a la carta, o en inglés le llamamos cherry picking, y que es el resultado de la falta de información. Si realmente queremos tener un impacto positivo, por ejemplo, en el medio ambiente, pues no basta que mi empresa lo haga bien. ¿Quién más lo tiene que hacer bien? Pues toda la cadena de valor. Lo tienen que hacer bien mis clientes y lo tienen que hacer bien mis proveedores. Ahora, ¿sabemos efectivamente qué es lo que hacen nuestros clientes, qué es lo que hacen nuestros proveedores? No, no tenemos información, o es muy difícil conseguir, eso también es verdad. Por lo tanto, cuando este es el caso, ¿qué hacemos? Pues elegimos lo que es más visible o lo que es más fácil. Y en este caso es un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el impacto deseado. Y el caso extremo de este problema es el famoso problema del greenwashing o del ecopostureo, que está bien reflejado en esta viñeta que está en inglés, pero la voy a traducir. Dice, ¿cómo sé que tu empresa es medioambientalmente amigable? Dice, bueno, pues las palabras, el tipo de letra, las imágenes de la naturaleza en tu reporte. Pues claro, me dices que soy verde, pero ¿eres verde de verdad? Uno de los libros que he escrito hace unos años se llama Green Lies, Mentiras Verdes, y que por favor les pido que este libro no lo compren, ¿vale? No lo compren, porque son 248 páginas que tiene dos grandes ideas y la voy a decir ahora en 30 segundos. O, en el único caso que recomiendo comprarlo es si sufres insomnio. Si sufres insomnio, cómpratelo, lees un par de páginas y te quedas dormido. ¿Qué es lo que digo en este libro que resume buena parte de mis años de investigación? Bueno, parte de lo que decimos es lo que decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía, no hables a menos que puedas mejorar el silencio. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que, bueno, las empresas al final del día tienen que hacer dos cosas, ¿no? Tienen que ser las cosas y luego hablar de las cosas. Es el famoso walk the talk, ¿no? Que hablan los americanos, que dicen, bueno, ¿haces lo que realmente dices o no? Entonces, lo que yo muestro en el libro es que si estás abajo a la izquierda, si ni hablas ni caminas, ¿no? Ni hablas ni haces nada y quieres ser una empresa sostenible, tienes básicamente dos caminos. Puedes empezar a hablar para luego comenzar a hacer. Y lo que muestro es que las que hablan, pues por distintos motivos se quedan simplemente o muchas veces hablando, ¿no? Y haciendo muy poco. Y eso es lo que se llama greenwashing, ¿no? Hablar mucho y hacer poco. Y esto tiene un impacto muy negativo en la reputación, en la legitimidad y en el largo plazo inclusive en la rentabilidad de las empresas.
¿Cuál es la alternativa? Pues empezar por el camino de abajo. Empezar a hacer cosas, probar a hacer cosas, ver qué funciona, qué no funciona, y una vez que identificas qué es lo que funciona y estás confiado, puedes empezar a comunicarlo de manera convincente. Y el otro problema que está vinculado también con la falta de información es que, ¿cómo sabemos si una empresa realmente es sostenible? ¿Tenemos realmente objetivos, medidas que tienen base científica? Bueno, hay algunas iniciativas, pero la mayoría, sobre todo de las empresas que cotizan en bolsas, lo que hacen es contratan una agencia de rating. Y aquí vemos las más conocidas a nivel mundial. Hay 6 grandes agencias de rating. Claro, si yo tengo que elegir, por ejemplo, soy una empresa que quiero ser sostenible y por lo tanto quiero elegir a mis proveedores de manera sostenible. Y uno de mis proveedores es esta empresa de aquí, que ha recibido un rating de una de las agencias cercano a 0 y otra agencia le ha dado el máximo posible. ¿A quién le creo? ¿La elijo como proveedor o no la elijo como proveedor? Y si soy esa empresa, ¿cuál es el que debo informar? ¿El que me da cercano a 0 y me hace quedar mal en la foto, o aquel que me hace quedar guapo y bonito en la foto, ¿no? Fíjense el problema que tenemos con una empresa como esta, que recibe pues tiene una varianza muy grande a la hora de ser evaluada. Si no sabemos bien quién es sostenible o no, ¿cómo podemos saber si estamos avanzando? El otro problema importante que tenemos es la falta de consistencia. Y para mostrar esto me gustaría pues hacer el siguiente ejercicio mental. Imaginemos, ¿no?, un escenario donde vamos a ir a comprar una camiseta y tenemos 2 camisetas que en apariencia son iguales. Mismo color, mismo diseño, la tocamos, misma textura, pero una está producida en un país de bajo coste, donde se utilizan químicos y contaminan los ríos, malas condiciones laborables, probablemente contraten a niños, los exploten. Mientras que la camiseta de la izquierda pues es social y medioambientalmente responsable, es decir, utiliza algodón orgánico, químicos de bajo impacto, buenas condiciones laborales. Si tuvieses que elegir una, ¿cuál elegirías? ¿La de la izquierda, la socialmente responsable, o la de la derecha? Cuando hago esta pregunta, normalmente la gente me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta? Pues, supongamos que hasta por precios son iguales. Por precios son iguales. ¿Cuál elegirías? Bueno, habría pocos motivos para elegir la camiseta de la derecha, ¿no? Todo el mundo debería elegir la de la izquierda, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros la última vez que fuimos a comprar una camiseta tomamos en cuenta los criterios sociales y medioambientales? Y esto no es por falta de información, no es por falta de interés, no es que no nos importe, simplemente hay veces que las costumbres son mucho más fuertes que los valores, ¿no? Esto tiene un nombre en psicología y se estudia, y no estoy juzgando a nadie, nos pasa a todos, los que fuman les pasa esto, ¿no? Todo el mundo sabe que fumar hace mal, ¿no? Y seguramente digas, bueno, pues mañana dejo de fumar, y al tercer día te encuentras fumando de nuevo. O si, no sé, te sobran unos kilitos, ¿no?, de más, como es mi caso, ¿no?, que nos gusta comer bien, sabes que comer demasiado te hace mal a la salud, te prometes que el lunes empieza la dieta y el miércoles estás comiendo de todo, ¿no? Y si no fumas y eres delgado y guapo y bonito y todo te va bien, piensa la última vez que te prometiste que no ibas a estar mirando el teléfono cada 2 minutos, ¿no? Y dices, no, no puedo estar todo el tiempo así, me estoy distraído, y te encuentras sin quererlo mirando el móvil, ¿no? Esto a veces nos pasa, y nos pasa en distintos ámbitos, ¿no? Y luego tenemos la falta de innovación. Sabemos por distintos estudios que no nos basta simplemente una pequeña modificación, algo más incremental para realmente tener impacto. Si queremos tener impacto y resultados, tenemos que ser disruptivos, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros productos, nuestros servicios, nuestros modelos de negocio. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, porque hay una resistencia al cambio, porque tenemos más riesgo de fracaso, porque hay mayores costes. Y el último pecado es lo que mi amigo Paul Polman era el antiguo director general de una empresa pequeña como Unilever, es un monstruo multinacional, que tuve la suerte de conocerlo. Es un gran amigo del IESE, y lo conocí en el año 2014,
Y él dijo una cosa cuando lo conocí que me quedó marcado, ¿no? Él fue el que intentó mover al elefante de Unilever, ¿no? A que se convierta en algo más sostenible y, y dijo, si nosotros logramos nuestros objetivos de sostenibilidad, pero nadie más nos sigue, pues entonces habremos pasado. Tenemos que ser capaces de colaborar, de hacer otras cosas, ¿no? Claro, con todos estos problemas no es de extrañar que sean relativamente pocas las empresas que transforman la sostenibilidad en dinero. Yo no estoy seguro cómo se llamaba esta rana en Ecuador, recibe distintos nombres, rana René, rana Gustavo, Colonel Frog, pero tenía una frase que me gusta mucho, ¿no? Y que decía, no es fácil ser verde, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues tenemos muchos problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer básicamente tres cosas, ¿no? Podemos no hacer nada, podemos seguir business as usual. Me he puesto la película aquí Don't Look Up, no sé si la habéis visto o no, no quiero hacer spoiler, pero está en Netflix y cuento simplemente de qué va. Es un meteorito que se está dirigiendo a la Tierra y promete destruirla. Hay un grupo de científicos intentando convencer a los políticos de que hagan algo. Bueno, luego la veis y me contáis cómo termina, ¿no? Pero bueno, por el título imagino que ya anticipáis que no termina bien, ¿no? La otra es adaptarnos, ¿no? Yo acabo de terminar un libro, de leer un libro que se llama El siglo nómada, y básicamente lo que dice la autora es, mira, nosotros como raza humana hemos siempre sido nómadas, antes buscábamos el agua, luego la comida, luego el trabajo, nos hemos mudado de país una y otra vez y ahora nos vamos a mudar simplemente por el cambio climático. Entonces, si no se va a poder vivir, no sé, pues en el centro de España, nos iremos a vivir a Siberia, ¿no? Porque ahora, de hecho, hace 2 años hizo 40 grados en Siberia. O la otra es tomar la iniciativa, ser proactivos, ¿no? Claro, ¿esto qué significa? Bueno, estos escenarios en el fondo es cómo cuadramos dos tipos de riesgos, ¿no? Hay un riesgo físico, si no hacemos nada, estos eventos naturales pueden afectar mis activos, pueden afectar mis actividades, si estoy en el sector pues, agrícola, pues puede afectar, ¿no? Una sequía me puede afectar y arruinar la cosecha, o si estoy en el sector del turismo, estoy en una zona donde suben los niveles del mar y puede afectar el atractivo del lugar donde estoy, o los riesgos de transición, que son los riesgos que tengo que enfrentar como organización si se decide hacer algo. Si se decide hacer algo, pues probablemente tenga que hacer inversiones para actualizar mi tecnología o tenga que adaptar mis productos a los nuevos mercados o tenga que simplemente cambiar la política porque hay una nueva regulación. Y estos tres escenarios reciben un nombre, y esto lo cuento muy rápido, pero esto lo estudia el Banco Central Europeo, dice, bueno, en estos tres escenarios, si no hacemos nada, el riesgo físico es muy alto, el de transición es bajo porque no hacemos nada. ¿Qué impacto va a tener en la economía? Bueno, un 10% de caída en el Producto Interior Bruto. Si hacemos algo pero lo hacemos tarde y lo hacemos mal, pues el impacto será de un 2%. Pero si lo planificamos y lo hacemos bien, vamos a reducir los dos riesgos y el impacto va a ser mucho mejor. ¿Qué significa esto? Pues que en el fondo sostenibilidad no es otra cosa que la idea de transformación, la idea de cambio. Para mí la mejor definición de sostenibilidad es la idea de cambio. El problema con el cambio es que cuando preguntas ¿quién quiere el cambio? Todo el mundo está contigo. Te dice, sí, vamos, queremos el cambio. Pero cuando preguntamos ¿quién quiere cambiar? Todo el mundo se hace el distraído, mira para el otro lado. Pero el problema verdadero del cambio es cuando preguntas ¿quién quiere liderar el cambio? Y ahí te quedas solo. Entonces lo que tenemos es que construir líderes que sean sostenibles. Y para eso tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que innovar más y tenemos que colaborar más. ¿Qué significa una nueva mentalidad? Pues significa fundamentalmente tener una visión de largo plazo. El World Economic Forum, este foro que se reúne una vez al año en Davos, en Suiza, pregunta cuáles son los grandes riesgos en los próximos 10 años. De los 5 primeros, 4 están vinculados con el medio ambiente y 1 está vinculado con temas sociales. Por lo tanto, claro, si hay algo que crees que es muy probable que pase, ¿cuándo tienes que empezar a trabajar? ¿En el año 9 o tienes que empezar a trabajar ahora?
Segundo, tenemos que tener un cambio distinto de cómo miramos la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones. No puede ser simplemente un área funcional, tiene que estar metido en el modelo de negocio, en el ADN de nuestra empresa. Y me atrevería a decir que además de eso tenemos que pensar en cómo nuestra organización impacta todo nuestro entorno. Tenemos que tener la visión, lo que se llama la visión sistémica. La visión sistémica es una teoría muy interesante pero muy compleja. Así que le voy a explicar simplemente con una viñeta. Es esta. Estamos en un barco y nos estamos hundiendo. Y algunos de nosotros decimos, menos mal que el agujero no está a nuestro lado. Si está en un barco que se hunde, tarde o temprano te vas a mojar. Eso significa tener la visión sistémica. Y lo otro que tenemos que hacer es huir del efecto espectador. Es decir, a veces nos concentramos demasiado en los problemas y decimos, hombre, yo no lo he creado, esto seguramente se encargará el Estado, el gobierno, probablemente hasta sea mentira, me están queriendo engañar. Lo que tenemos es que pasar de simplemente mirar el problema a mirar y pensar en las soluciones. Y para eso necesitamos innovación. No hay más. Y para demostrar esto, pues he decidido pues, presentar una fórmula. Esta es probablemente la transparencia más importante que vais a ver hoy. Es una fórmula que además está verificada. Yo tengo la suerte de estar casado con mi mujer, Andrea. Perdón, yo tengo la suerte de estar casado, punto. Que alguien nos ha dicho que sí es casi milagroso. Y mi mujer Andrea es doctora en estadística, es la inteligente de la familia, está todo el día con datos, con fórmulas, y me ha dicho que matemáticamente esta fórmula que les voy a mostrar es correcta. ¿Están listos? Bueno, vamos. La fórmula es la siguiente. El impacto medioambiental es igual al impacto medioambiental. ¿Qué tal? Los he sorprendido, ¿a que sí? Si multiplicamos uno de los lados de esta fórmula por 1, en principio la igualdad se mantiene, ¿no? La clave es cómo definimos el 1. Y el 1 lo podemos definir de dos maneras, ¿no? El número de personas dividido el mismo número de personas, o el número de producto dividido el mismo número de productos. Si multiplicamos y reacomodamos, pues me queda esta forma, ¿no? Entonces, si quiero bajar el impacto medioambiental, tengo básicamente tres grandes palancas. Una es reducir el número de personas. Yo no sé qué piensan de estas ideas de reducir a las personas, el número de personas, pero todas las propuestas que a mí me han hecho o son ilegales, o son inmorales, o son las dos, ¿eh? Por eso la pongo en rojo. O sea, esta la descartamos al menos de momento, ¿no? La alternativa, ¿cuál es? Mantener el mismo número de personas, pero que esas personas consuman menos, es decir, reducir el numerador, ¿no? Que el producto, la cantidad de productos sea menos. Bueno, hay algunas empresas en ciertos sectores que están intentando hacer eso, ¿no? Productos de más larga duración, por los cuales cobran más, pero venden menos. Desde un punto de vista de cómo estamos acostumbrados a hacer negocio, esto es complicado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la que nos queda? Pues esta, ¿no? Que es decir, mira, mantenemos el mismo número de producto, pero el impacto por unidad de producto es menor. Y la única manera de conseguir esto es a través de la innovación. Y lo último que necesitamos hacer es colaborar, ¿no? Y para terminar, pues me gustaría dar un ejemplo de la ciudad donde vivo, en Madrid, un proyecto que se hizo hace unos años en donde la idea es muy simple, ¿no? Es aprovechar la fricción de los frenos del sistema de metro para generar energía y utilizar esa energía para cargar los coches eléctricos de la ciudad. Pero lo que realmente es interesante no es tanto la idea, sino quién participaba. Participaba el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional, 3 niveles de gobierno, 2 centros tecnológicos, una universidad y 2 empresas distintas, una de origen alemán y una de origen francés, que nunca habían colaborado. ¿Por qué? Porque tenían objetivos compartidos, porque tenían habilidades complementarias y sobre todo tenían la voluntad de que esto no sea simplemente una transacción. Querían realmente crear una relación. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para tener este liderazgo sostenible? Pues voluntad de cambio, para tener esa nueva mentalidad, valentía para innovar y sobre todo humildad para colaborar. Reconocer que no sabemos todo y tenemos que colaborar con otros para que nos sigan y realmente tener impacto. Sabiendo que este camino no es fácil, ¿no? A mí siempre me gusta compararlo con un unicornio, ¿no? Que es un animal bonito, inmaculado, es blanco con sus alas, su cuerno de anil, pero el problema
es que muchos dicen que los unicornios no existen. ¿En la vida real existen los unicornios? Lo cierto es que existen, lo que pasa es que les llamamos rinocerontes, ¿no? Y estos son agresivos y les gusta el barro, ¿no? Por lo tanto, nuestro trabajo como líderes sostenibles es hacer que nuestros rinocerontes se parezcan cada día más a unicornios. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Seguramente puede haber alguna pregunta, así que Alejandra, quedo a tu disposición por si hay alguna duda, alguna pregunta. Estaré encantado de responderla en los próximos minutos. Vamos a empezar en realidad con las preguntas. Te agradecemos un montón la charla magistral que nos has brindado. Nos preguntan uno de nuestros asistentes, Antonio Isa. Estimado señor Pascual, ¿conoce sobre el Parque Yasuní? Estamos a unos días de una consulta popular donde se preguntará, ¿se cierra la explotación petrolera en el sector ITT? ¿O seguimos sacando petróleo en esa zona? La pregunta directa, ¿qué costo económico tendrá la remediación ambiental en esa zona? ¿Se podría emitir una solución económica para que el Estado ecuatoriano pueda mantener esa área? Gracias. A la espera de sus comentarios. Pascual, adelante. Gracias Alejandra y gracias Antonio por la pregunta. Lo cierto que el caso particular de Chasuni no lo conozco, pero conozco similares. Conozco similares y de hecho trabajo con una empresa del sector en donde tienen este tipo de dilemas prácticamente a diario, ¿no? Lo cierto es que históricamente el coste, el costo que tiene, ¿no? Digamos, el cuidado del medio ambiente casi nunca se ha tenido en cuenta. Entonces, hoy la legislación en muchos sitios sí lo piden. Mi experiencia me dice que el gran problema de esto es que no hay seguimiento, ¿no? Entonces, tu pregunta ¿es posible o no es posible? La respuesta es posible, ¿no? Podríamos intentar hacerlo bien, ¿no? Podremos intentar hacerlo bien, tendremos que calcular bien cuáles son los costes, tendremos que calcular bien quién va a reparar el daño medioambiental, cómo se va a hacer, tener una buena medición, pero esto al final del día hay un tema que es clave, que es la voluntad política, ¿no? Sin voluntad política estas cosas no ocurren. Mi experiencia con estas empresas es cada vez más intentan esas mismas tomar un rol proactivo en esto porque saben que se juegan mucho, ¿no? En algunos países directamente, no sé si lo sabes, ¿no? El coche de combustión está de facto prohibido, ¿no? En Noruega el 85% de las ventas hoy son coches eléctricos, ¿no? Por lo tanto, estas empresas están de nuevo, se tienen que transformar, tienen que reconvertirse en empresas de energía, ¿no? Y probablemente requieran pues, una redefinición estratégica. Seguramente esto tenga un coste por otro lado, ¿no? Si no se lleva a cabo esto, pues habrá empleos que se pierdan, habrá un impacto en la economía local que en el corto plazo sea negativo. Y aquí la clave, que es la parte difícil, ¿no? Es pensar sobre todo en cómo valoramos los riesgos en el corto y en el largo plazo. Si solo pensamos en el corto, pues estas cosas, dices, mira, tira para adelante, el tema medioambiental hoy no me importa mucho más generar empleo, gente que tenga para comer, gente que tenga trabajo, gente que pueda pagar su casa, su hipoteca. Yo creo que si no somos capaces de valorar también los riesgos de largo, estas cosas se quedan a medio hacer. Gracias, Pascual. Tenemos una siguiente pregunta. Carlos Calderón nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Bueno, en mi experiencia, sostenibilidad se usa fundamentalmente en España y sustentabilidad se utiliza en Latinoamérica. No sé si lo han sido capaces de identificar, pero yo hace mucho que no vivo en Argentina, pero soy originalmente de Argentina. Y cada vez que voy a Argentina hablan de sustentabilidad, ¿no? Entonces, en el fondo, por cierto, no sé si lo sabes, Carlos, pero
hay identificadas más de 150 definiciones de sostenibilidad o de sustentabilidad, ¿no? Entonces, depende a quién le preguntes, te dirá una cosa o la otra. Por eso a mí siempre me gusta empezar con las dos grandes definiciones, ¿no? Esta idea de progreso en paralelo en las tres grandes dimensiones y progreso en paralelo para hoy y para mañana, ¿no? Que es en el fondo lo que para mí conceptualmente significa sostenibilidad. Gracias, Pascual. Tenemos una siguiente pregunta, Eduardo Isurieta. Nos comenta, tengo la sensación de que en 5 o 7 años, las empresas que no enfrenten el desafío de la sostenibilidad quedarán fuera de mercado. En tu experiencia, ¿crees que soy muy optimista o es real lo que pienso? Eduardo, creo que eres optimista. Eres optimista, porque estas mismas predicciones se hacían hace 7 o 10 años, ¿no? Creo que probablemente hoy seas, digamos, un optimista un poquito más realista de los que creíamos que esto iba a pasar hace 7 o 10 años, ¿no? Y sinceramente creo que hay un tema, digamos, dos dimensiones. Uno que es sectorial y otro que es geográfico. Hay geografías que esto sí creo que va a ser así, pero no tanto por una presión del mercado, sino por una presión del gobierno. Y la región concreta que me imagino es Europa. Europa hoy, bueno, prácticamente a diario tenemos nuevas normas que se van aprobando y que claramente tenemos fecha de terminación del uso del coche diésel en nuestras calles. Tenemos fecha de emisiones cero en nuestras industrias. Hay muchas empresas que están haciendo muchas cosas en este sentido. En otras regiones, desafortunadamente, habrá que de nuevo elegir, ¿no? Qué tipo de inversión se hace y cuál es la urgencia, ¿no? Digamos, hay temas que muchas veces, como decíamos antes, que son urgentes. De poco me sirve pensar en tener un bosque si la gente que vive en ese bosque se muere de hambre, ¿no? O en una selva, ¿no? Entonces, yo creo que esto requiere, por eso soy pesimista, porque lo que realmente requiere es una coordinación a nivel global. Y claro, hay intentos de esa coordinación a nivel global. Lo que pasa es que los resultados son siempre frustrantes. El ejemplo que doy es siempre el mismo, ¿no? Digo, mira, cuando tienes que decidir con tu pareja a dónde vas a comer, ¿eh? Hay veces que lo decides en 2 minutos y a veces es que no te pones de acuerdo, ¿no? Y estos son dos personas que se conocen, que conviven, que están... Imagínate 194 naciones en el mundo que tienen necesidades, urgencias, situaciones, realidades muy diferentes. Poner de acuerdo a tanta gente es muy difícil, ¿no? Demasiado sale, ¿no? Digamos, en estas reuniones, en estas cumbres climáticas, cada vez que sale un acuerdo, yo me sorprendo porque me cuesta creer que salga acuerdos entre tantas partes, ¿no? Pero sinceramente creo que... Y luego la otra parte, ¿no? La parte de los sectores, ¿no? Yo creo que habrá sectores en donde sí va a pasar esto que tú anticipas y predices. De nuevo, yo sí estoy viendo un cambio importante en cierto tipo de sectores, como es el automotor, por ejemplo, en donde no me extrañaría, no va a desaparecer el coche a combustión, pero sí me atrevería a decir que de aquí a 7 años podemos estar hablando de que un 30% del mercado esté electrificado. Pero si me preguntas honestamente, creo, Carlos, que eres optimista. Te lo dice un pesimista, ¿eh? También, o sea que tómalo con pinzas esto que te digo. Muchas gracias, Pascual. Antonio Otero nos pregunta, ¿ustedes creen que la tecnología está contribuyendo a la sostenibilidad responsable del mundo? Bueno, no sé si digamos, como concepto general, tecnología, pues, digamos, la tecnología en general es una herramienta, ¿no? Y como todo, depende cómo la quieras utilizar. Esto lo hemos visto
con la tecnología nuclear, que ha sido capaz de generar energía o ha sido capaz de crear bombas que matan a cientos de miles de personas en el mismo tiempo, ¿no? La tecnología es una herramienta y depende cómo la quieras utilizar. En general, digamos, parte del problema es que las tecnologías más innovadoras, por ejemplo, aquellas que están vinculadas con la captura del carbono, hay muchísimas empresas que están intentando diseñar. Si el problema es exceso de carbono, que el carbono es uno de los 4 gases de efecto invernadero que previene que el calor salga de la atmósfera, si lo podemos capturar y luego pues, convertirlo en roca o convertirlo en combustible, pues sería ideal, ¿no? Todas estas tecnologías son extremadamente caras, ¿eh? Entonces, parte del desafío es cómo hacemos que la curva de aprendizaje bajemos muy rápido el coste para que la implementación sea general y efectiva. Entonces, yo creo que la tecnología tiene muchísimo potencial, pero todavía, fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado con los paneles solares, ¿no? La energía solar, hemos tardado pues casi 40 años en generar pues un suficiente porcentaje de energía con paneles, ¿no? Y también es cierto que la tecnología también tiene su propio ciclo de vida, ¿no? Las primeras placas solares eran extremadamente ineficientes, ¿no? Estas, las últimas, pues son capaces de capturar muchísimo más energía, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, pero de nuevo, parte del desafío es esa velocidad con la que bajas en la curva de aprendizaje. El foro está bastante activo, así que vamos con una siguiente pregunta. Dime. Adriana Vázquez nos pregunta, ¿cómo lograr que una empresa pase de la obligación a la convicción? Excelente pregunta. Es probablemente la pregunta que más me haces, ¿no? La clave, pero la clave está en el liderazgo. Está en la persona o el grupo de personas que toman decisiones. Sí, no sé si tú eres el jefe de tu empresa, eres el dueño de tu empresa o tienes un jefe, ¿no? Pero si tu jefe o tú no se lo cree, no está convencido, estas cosas no pasan. Así, no pasan. Da igual que tengas un departamento que hayas creado, que se dedique a esto, estas cosas no pasan. Entonces, en el fondo, necesitas el compromiso de arriba hacia abajo y luego tener la capacidad de convicción para que de abajo hacia arriba también la gente se lo crea, ¿no? En el fondo la sostenibilidad es un viaje, ¿no? Tú invitas a un viaje y que es un viaje donde el destino no está claro, ¿no? El destino no siempre dices, bueno, pues necesariamente vamos a salvar el planeta, ¿no? Pero te tiene que ser lo suficientemente ilusionante como para que el resto te diga, te acompaño, ¿no? Vamos, si tuviese que decir una cosa clave es el liderazgo. Por eso mi charla va de eso, ¿no? De cómo hacemos, cómo pensamos como líderes sostenibles. Muchas gracias, Pascual. André Izquierdo nos pregunta, ¿conoce usted qué empresas privadas en Ecuador están cambiando la manera de pensar y más bien actúan? ¿Qué deberían hacer los bancos e instituciones financieras para incentivar este cambio y poder ver este ejemplo multiplicado en todo el país? Bueno, si tengo que poner un ejemplo, pues pondría, ¿no? a las personas que nos han invitado hoy. ¿Y por qué lo digo? Porque el sector financiero creo que juega un rol fundamental en la transición. Si realmente queremos cambiar las cosas, vamos a necesitar invertir. Esto es así, esto no hay vuelta de hoja. De hecho, la Agenda 2030 tiene un coste estimado de entre 5 y 7 trillones de dólares, ¿no? Con lo cual, imagínate el potencial que eso representa, pero el desafío que eso representa desde un punto de vista económico-financiero, ¿no? Por lo tanto, yo sinceramente creo que los bancos en general juegan un papel de catalizador.
donde cada vez más se está viendo que desde un punto de vista de los productos que ofrecen a la hora de invertir están incorporando criterios sostenibles, pero sobre todo yo creo que los últimos estudios, es verdad que son empresas en Estados Unidos, pero los últimos estudios muestran que en general la banca está premiando con una prima o con una tasa de interés menor a aquellas empresas que lo hacen bien, a aquellas empresas que adoptan los objetivos de base científica. ¿Eso qué hace? Que des incentivos, ¿no? Das incentivos económicos. Yo soy economista, por lo tanto creo bastante en los incentivos económicos. Das incentivos a que las empresas acompañen esa transformación. ¿Cómo? Haciendo que el acceso al crédito sea más barato. Entonces, sin duda, los bancos juegan un papel clave. Vamos, en el sistema actual no me imagino una transformación sin una participación activa del sector bancario. Gracias, Pascual. Les agradecemos a todos los asistentes porque en realidad nos han hecho un montón de preguntas, pero por temas de tiempo vamos a ir con la última. Joana Vera nos pregunta, estimado Pascual, quisiera conocer su opinión. En Ecuador, el ecosistema empresarial está mayormente conformado por empresas familiares, lo que crea una barrera al momento de dejarse asesorar en temas de gestión ambiental y sostenibilidad, sumándole la situación económica y social. ¿Qué nos sugiere a los consultores en estas temáticas al momento de ofrecer nuestros servicios? Mira, Joana, una de mis líneas de investigación justamente se centra en empresas familiares. Y nosotros, hay una cosa que caracteriza a la empresa familiar, ¿no? Digamos, tenemos un pequeño modelito que, bueno, eso daría para otra conferencia, pero hay una de las dimensiones importantes que distingue a la empresa familiar de una empresa más clásica o tradicional o no familiar, que es este deseo de legado, ¿no? Esto de asegurar que la próxima generación disfruta de lo que hemos creado, ¿no? Y si me preguntas a mí, de alguna manera, esta concepción, ¿no?, de la empresa, ¿no?, pues tiene varias de las dimensiones de la sostenibilidad. Tiene esta idea de largo plazo, tiene la idea de pensar en mí, pero pensar en la generación futura. Entonces, muchas veces, cuando se los explicas en estos términos, a los propietarios de empresa familiar les ocurre la epifanía, ¿no? Dicen, claro, es que lo veo, ¿no? A mí me ha pasado sobre todo, bueno, no sé quiénes son tus clientes, pero a mí me ha pasado sobre todo con viñedos, empresas dedicadas al vino y que dicen, claro, es que si realmente quiero, te voy a contar un caso rápido, sé que estamos mal de tiempo, pero la persona a la que me refiero, un día salía de su casa, vive al lado de donde están los viñedos, y ve pasar la avioneta que estaba fumigando, ¿no?, los viñedos, y su hija caminando por el medio, ¿no?, por el medio de los viñedos. Estoy estoy fumigando a mi hija, ¿no? Y eso fue como que vio la luz, dice, yo no puedo hacer esto a nadie, pero sobre todo no puedo hacer esto a mi familia, ¿no? Entonces, hay veces que hay una parte, si quieres, más emocional en las empresas familiares que se puede aprovechar para que te escuchen y que sean un poquito más sensibles a los temas de sostenibilidad. Muchas gracias, Pascual, por este valioso espacio. Para Banco Internacional ha sido fundamental contar con la confianza de sus clientes que nos están acompañando hoy y muchos amigos durante más de 49 años de vida institucional, próximamente 50. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y especialmente gracias a ti. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Si eres lo que haces y no lo que dices que harás. Si un reloj no determina tu tiempo, pero sí tus objetivos. Si eres de los que no cuenta sus planes, pero muestra los resultados. Este es el lugar.
Somos el banco para los que se destacan. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Desde nuestros inicios aprendimos que cuidar nuestro planeta es lo más importante. Por esto nos comprometimos a reducir nuestra huella y fuimos reconocidos como carbono neutro en todas nuestras oficinas a nivel nacional. Al crecer fuimos más responsables con el planeta y emitimos los primeros bonos azules de Latinoamérica, impulsando proyectos marinos sostenibles. Además, crecemos con la sociedad a través de nuestro programa de finanzas sostenibles, apoyando iniciativas verdes de personas y empresas. La sostenibilidad es parte de nuestra esencia, lo que nos permitió este año ser reconocidos con el primer lugar como banco triple impacto en el país. Queremos hacer más porque merecemos vivir en un mundo mejor.